Hola chicas, chicos de tercero A, de tercero B. Bueno, en principio saludarlos, no tuve la oportunidad de conocerlos todavía, lamentablemente, con todo lo que ha sucedido. Em, Así que bueno, hemos encontrado esta manera virtual de, aunque sea, ayudarlos un poquito con las clases, lo mínimo indispensable para que puedan de alguna manera em, llevar a cabo algo de sus tareas con algo de normalidad. Em, bueno, en principio les comenté a cada uno de los que me enviaron sus trabajos, cada uno tuvieron sus respuestas. También aclaro que hay varios trabajos que todavía no he recibido. Recuerden que es hasta el 31. Más allá de que es una nota conceptual, es importante que lo entreguen para ir conociéndolos, para ver cómo escriben, cómo desarrollan, cómo interpretan los temas, ¿sí? Eso por un lado. Y después, ya como el primer tema del año, les he enviado anteriormente una página que habla sobre la ilustración, ¿sí? Con una pequeña introducción de qué trata el tema, en qué consiste. Y como decía, un fragmento, unas páginas, que es un texto que en realidad corresponde al ciclo básico, ¿sí? De la materia Sociedad y Estado de la universidad. Esto quizás algunos, siempre todos los años trabajamos con este material, quizás a algunos les sorprende, decir, como estoy en tercer año y me hacen leer algo a nivel universitario. Obviamente, por supuesto, siempre lo mejor es trabajarlo en clase, charlarlo, por eso les puse en esa hojita que anotaran todas las dudas que tuvieran o me escribieran por mail, ¿sí? Por supuesto, lo ideal hubiera sido realmente esto, ¿no? De charlarlo en clase, de hablarlo en clase. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo así, por lo menos en esta oportunidad. Sintéticamente, brevemente, para que puedan tener una noción del tema, habíamos dicho, bueno, justamente que la ilustración es un movimiento filosófico, político, mediados del siglo XVII. Hay como un pequeño, ¿no?, comienzo y se desarrolla fundamentalmente en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, ¿por qué ilustrados? En realidad, ilustrados, también el proceso de ilustración se lo conoce como de iluminados, ¿sí? El iluminismo es en realidad, el iluminismo es en realidad otro de los nombres que tiene, ¿sí? Y está relacionado justamente con esto, ¿no? De iluminar, de personas iluminadas. Se les decía anteriormente a las personas iluminadas, a las personas que tenían la posibilidad de leer, de estudiar, de razonar. Recuerden, también les escribí en su momento, la palabra razón va a tener mucho que ver en este momento. El poder pensar, el plantear teorías, el acercarse de alguna manera a la ciencia, ¿sí? Y esto no quiere decir que van a dejar de ser religiosos, que van a dejar de ser creyentes, no, eso también se los aclaré. Sin embargo, van a empezar a dudar, ¿sí?, estas personas de lo que decían los reyes absolutistas. El tema del absolutismo ustedes sí lo han trabajado el año pasado. El rey absolutista era el que tenía ese poder. Ustedes me pusieron muchos, tenían el poder absoluto, sí. ¿Y qué quiere decir esto? El poder absoluto era que esos reyes tenían la posibilidad de crear leyes, de anularlas, de ser hasta jefes religiosos, ¿sí?, tomar decisiones de guerra, crear guerras, ¿sí?, finalizar las guerras, manejar todo lo que tenga que ver con el Estado. De hecho, uno de los grandes reyes absolutistas de la época era Luis XIV de Francia, un modelo claro de rey absolutista, que él llegó a decir en su momento, una de sus frases más famosas fue: el Estado soy yo, ¿sí? Se creían ellos enviados de Dios, se creían con un poder que se los había dado el mismo Dios, ¿sí? Y durante muchos años la gente los siguió, los apoyó y les creyó esta situación. Hasta que llegaron estos ilustrados. Estos ilustrados que también van a ser creadores de lo que se ha conocido como la enciclopedia, que seguramente ustedes, la mayoría, tendrán en sus casas una enciclopedia. La enciclopedia, ¿de qué trata una enciclopedia? La enciclopedia trata de todos los temas relacionados con la ciencia, las naturales,
la física, las matemáticas, la historia, ¿por qué no? La literatura, digamos, todo lo que tenga que ver, el arte, todo lo que tenga que ver, ¿sí?, con distintas áreas, ciencias, que algunos pueden llegar a dividirlas hoy, ¿sí?, en duras o blandas, ¿sí?, o exactas, ¿sí?, y ciencias sociales. Bueno, estos ilustrados, estos iluminados, ¿sí?, van a ser los que van a empezar a llegar a mucha gente con sus ideas, van a ser los gestores de lo que después se va a terminar en años más tarde, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, temas que veremos más adelante. Los 4 ilustrados que les dejé para que leyeran fueron Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu y Rousseau. Y para darles una pequeña ayudita, a veces jugábamos con los chicos en años anteriores, en realidad lo hacemos siempre. ¿Cuál de estos 4 no sería un ilustrado? ¿Sí? Vayamos pensando, ¿cuál de estos 4 no sería un ilustrado? Más allá de que está dentro de este grupo, ¿sí?, de creadores, ¿no?, o iniciadores. Bueno, brevemente, muy brevemente, que es un poco lo que ustedes estarán leyendo, Thomas Hobbes, inglés, ¿sí?, fue el que planteó la idea de que el hombre es malo, es egoísta, es irracional, es decir, no razona, y por eso es importante el Estado absolutista, que el hombre tiene que dejar, ¿sí?, el hombre tiene que dejar todos sus derechos, ¿sí?, los mínimos indispensables, todo con tal de tener y de que le garantice ese Estado seguridad, como que lo más importante que tiene o lo más importante que pueda recibir ese hombre de ese Estado es seguridad. Este es el punto más importante cuando lean la parte de Hobbes. Cuando lean a Locke, él también va a hablar de la importancia de la seguridad. Sin embargo, uno de los puntos importantes de Locke es que el hombre necesita tener un derecho básico, que es el de sacar al rey, si es necesario, ¿sí?, si ese rey no cumple con las obligaciones hacia su pueblo. Este es uno de los puntos importantes de Locke, ¿sí?, inglés, que vivió en la época de la Revolución Inglesa, que vivió la Revolución Inglesa de 1688, que derrumbó un Estado absolutista, que se crea en Inglaterra en esa época una visión de monarquía parlamentaria, que nace la monarquía parlamentaria en ese momento en Inglaterra y que dura hasta el día de hoy. Locke va a ser uno de los pensadores, ¿sí?, de ese momento, y que va a estar a favor de los revolucionarios y que va a inspirar también a los revolucionarios. Está a favor de un contrato, ¿sí? Un contrato, ¿cómo es? Un contrato entre la sociedad, ¿sí?, y el Estado, entre las personas y los que dirigen, ¿sí? Este es uno de los puntos importantes de Locke. Montesquieu, ¿sí?, francés, dentro de sus ideas, la más importante sin ningún lugar a dudas, es la división de poderes. Esto seguramente lo habrán visto en otras materias, seguramente en construcción de la ciudadanía, el año pasado o el anterior, ¿sí? Y bueno, la división de poderes, que es, bueno, la división que hoy conocemos como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, el poder ejecutivo a cargo del presidente, ¿sí?, el poder legislativo a cargo de los diputados y los senadores, y obviamente el poder judicial a cargo de los jueces. ¿Sí? Él propone algo, no se conocía en ese momento como poder judicial, sino en realidad en ese momento era ejecutivo federativo, ¿sí?, y legislativo, pero va a ser también de esta manera Montesquieu un inspirador, ¿sí?,
de la idea de república, que el primer país que va a tomar seriamente las ideas de Montesquieu va a ser justamente Estados Unidos, que va a terminar siendo el primer país independiente en América, ¿sí? 1776. Si ustedes se fijan, Montesquieu fallece un año antes de la independencia de Estados Unidos, o del proceso, cuando comienza el proceso de independencia de Estados Unidos y empieza la guerra que va a llevar a la independencia estadounidense de justamente de Inglaterra. Entonces, vayamos teniendo en cuenta esto, ¿no? La importancia de lo que ha dejado cada uno de estos pensadores, ¿sí? Y el último es Rousseau, también francés, ¿sí? Y también, si se fijan las fechas de nacimiento y de muerte de estos personajes, por supuesto, en ningún momento se les va a pedir que se sepan de memoria estas cosas, de fechas, pero si nos fijamos, está cronológicamente puesto en el libro, ¿sí? Cada uno de ellos. Y Rousseau, bueno, de Rousseau tenemos muchas cosas para hablar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y más breve posible. Seguramente Rousseau, su idea más importante está volcada en su libro llamado El contrato social, en donde él plantea la idea de democracia, ¿sí? Por supuesto, no una democracia como la conocemos hoy. Algunos autores inclusive dicen que no dijo exactamente esto, pero básicamente lo que nos plantea Rousseau y lo que nos dejó Rousseau es la idea de la voluntad popular, es decir, que las personas puedan elegir, ¿sí? Después, si buscan algunas cuestiones más sobre Rousseau, son muy interesantes algunos dichos, ¿no? De cómo piensa la sociedad, cómo piensa la esclavitud, ¿sí? Cómo piensa sobre los poderes. Pero él siempre trabaja sobre la idea del contrato, que todos tenemos un contrato, que el primer contrato que tenemos es familiar, el primer contrato que tenemos es con nuestros padres, que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestros padres, estar con ellos y que ellos de alguna manera van a ser los que nos van a guiar. Ese contrato, que obviamente no es nada firmado, ¿sí? Sino que es una relación, ¿sí? Se rompe, dice Rousseau, cuando esa persona crece y deja el hogar, pero vuelve de alguna manera a quedar atrapado en otro contrato, que es el contrato con la sociedad, que básicamente son las normas y las leyes que tenemos que cumplir todos los ciudadanos, es decir, no podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Sin ir más lejos, lo que nos está sucediendo ahora es un claro ejemplo de cómo el Estado de alguna manera nos está dando unas instrucciones, unas normas y unas leyes y decretos que cumplir, ¿no? Si queremos compararlo con lo que está pasando en la actualidad. Bueno, básicamente, chicos, esta es la idea para que les ayude un poquito a leer este tema de la ilustración. Como les dije en la hojita que les mandé hace un tiempo, hace unos días, si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden hacer. Después seguramente vamos a tener alguna actividad más adelante con alguna nota, ya con este tema y el próximo que ya tiene que ver con la revolución industrial. Pero simplemente esto, ¿no? Acercarles una pequeña ayudita virtual, aunque sea para que se sientan un poquito más cercanos a lo que puede ser una clase, ¿sí? Presencial, o como debe ser y como tenemos que tener en las escuelas y como corresponde, ¿no? Pero bueno, ojalá que en algún momento esto termine y termine rápido, así nos podemos conocer primero, ¿no? Y trabajar de la manera que tenemos que hacerlo, ¿sí? Les mando un saludo grande a todos y nos estamos viendo, ojalá que prontito.